Emilio, bueno, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Que el COVID está, digamos, utilizando gran tiempo, esfuerzos y recursos en la gestión, ¿o no? Sí, es así, lo que uno pudo haber programado antes de asumir y durante este primer año se va cambiando. Además, parece mentira, pero la gestión hay que construirla día a día. Recién hablábamos que hoy la República Argentina ha superado los 20.000 casos, hoy Santa Fe los 1.200 la provincia, y ya tuve gran tiempo de mi día hablando con los restaurantes, los bares, ya empezamos a hablar con los supermercados, mañana volvemos a tratar el tema COVID con todo el gabinete, con gran tiempo del día, recursos que nunca volvieron al municipio, caen otra vez los recursos, el 60% de la gente solo trabaja, el otro 40% tiene problemas y está en grupos de riesgo. Eso no ha cambiado y ahora viene la segunda ola y hay que meter la cabeza de nuevo en eso. Y las prioridades van cambiando y mucho. Ahora, Emilio, uno tiene por lo menos la sensación cuando habla con comerciantes gastronómicos que no se bancan más una restricción. Yo coincido con eso, la economía no aguanta otra vez un retroceso, pero la pregunta es, ¿qué pasa si nos quedamos sin camas en el Cuyen? ¿Crees que en este año político, en este año electoral, la oposición, el sistema político te ha acompañado, ha entendido que la prioridad de la gestión pasa por gestionar el COVID-19, la situación derivada de COVID? Si vos te referís al Consejo Deliberante, el Consejo Municipal, en verdad tenemos un buen diálogo, hemos construido un espacio político de diálogo con todos los sectores y han comprendido esta relación. La verdad que la han comprendido. El presupuesto tenía mucho que ver con esto, tenía que ver con estas prioridades. A esto sumarle algo más que se sumó. Batimos récords de pobreza en la ciudad de Santa Fe y eso también incide en las decisiones y en las prioridades que uno puede tomar de la gestión de gobierno. O sea que se juntó todo, entonces las prioridades, algunos, y esto puede caer mal, algunos dicen, ¿cómo es que no arreglás las fuentes de la plaza, que le faltan las luces? En verdad, hoy me parece que las prioridades pasan por otro lado, se arreglarán las fuentes, y lo pongo como un caso emblemático, pero hoy las prioridades pasan por otro lado. Las prioridades pasan por disminuir la violencia urbana, pasa por equilibrar la ciudad, pasa porque nosotros tenemos los pocos recursos que tenemos, decidir a dónde lo ponemos. ¿Vos creés que la gente entiende que hay que equilibrar la ciudad? Porque los del centro, como vos decís, se quejan de los bulevares por el bache, porque no andan las luces, porque las fuentes no están iluminadas, mientras que otros carecen, se logra hacer entender que hay otros que carecen de servicios elementales. Yo creo que las personas tienen que tomar decisiones en el tiempo que les toca vivir. Y yo creo que sí. Si hay algo que yo me propongo todos los días es hacer un gobierno justo. Y yo no puedo hacer un gobierno justo si no discuto desigualdades. Digo, ¿hasta cuándo no vamos a reconocer la ciudad que tenemos y las desigualdades que tenemos? Digo, ahí empieza todo. O sea que se termina lo discursivo, vas a los hechos. Es decir, no solo reconocemos el diagnóstico, sino también a los hechos. Es que allí pasa la gestión. Digo, si yo tendría el dinero suficiente y la capacidad suficiente como municipio para dar los servicios a toda la ciudad en el mismo momento, ¿quién no le gustaría hacerlo? Yo me gustaría hacerlo, pero no lo puedo hacer. Entonces, lo que pido es que discutamos la ciudad en el momento que nos toca gobernar y en el momento que nos toca vivirla. Digo, igualmente, no es que estamos dejando de lado una parte de la ciudad. Tenemos planes de bacheo que se están notando en el centro, planes de iluminación, arreglo de espacios públicos, pero quizás nos gustaría hacer más, pero no lo podemos hacer. En el esquema de restricciones, en el marco de lo que se está hablando con cada una de las jurisdicciones, las provincias, las ciudades, ¿qué escenario vos te imaginás para Santa Fe en los próximos días? El 9 de abril vence el DNU, donde hay que reformular medidas de cómo va a ser nuestra convivencia. Bueno, ¿qué se imagina el gabinete municipal de lo que hay que hacer?
Lo que sí nosotros sabemos que durante este año hubo aprendizajes, y hubo aprendizajes que valieron la pena. Digo, al principio no podíamos salir a correr, los espacios públicos teníamos que hacer burbujas. Hoy los espacios públicos sabemos que contagian lo menos posible con una distancia. No hay que abandonar los espacios públicos, no hay que abandonar los deportes al aire libre, pero sí hay que volver a ajustar protocolos. Sí, eso sí, hay que hacerlo, hay que volver a ajustar protocolos, hay que volver a insistir con la utilización del barbijo, hay que mirar lo que sucede en el transporte público de pasajeros y no hay que tratar de que la economía dé una marcha atrás, porque eso sí después lo vamos a sufrir en carne propia. Pero eso necesita de controles también. Exactamente, sí, claro. Hay que ajustar protocolo. Sí. Vos escuchás a todas las entidades empresarias y nosotros cumplimos el protocolo. Ahora, hay que salir un fin de semana, No. un jueves, un viernes a la noche, y vos ves los lugares atestados de jóvenes sin distanciamiento. Son muy pocos los que cumplen el protocolo de dejar el nombre registrado, que hoy por hoy ya no sé si realmente sirve. Osvaldo, yo conozco esa realidad porque también ando en la ciudad y salgo de noche. Por eso digo, volver al principio. Aquel que no cumpla con el protocolo, y se lo estamos diciendo en las reuniones, va a ser clausurado y vamos a tener que hacerlo, por más que impacte en su economía, porque más va a impactar si tenemos que pegar una marcha atrás. Vamos a tener que ser más inflexibles con los protocolos, controlar mucho más, y eso lo sabemos. ¿Hay capacidad de fiscalización en el municipio? ¿Hay recurso humano para esa fiscalización? Nosotros lo que hacemos es, primero, comunicar a las asociaciones, que tampoco ya representan a todos. Eso también ha pasado durante todo este último tiempo. Y la capacidad que tenemos la pondremos toda en la calle. No te olvides que en Santa Fe, por ejemplo, tenemos 400 bares. 400 bares y muchos en crecimiento. Lo que sí hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un pacto social, hay que ponernos, sentarnos a hablar, porque de allí surge todo. La toma de decisiones puede pasar por la mano dura del control o acordar entre todos que tenemos un problema en la sociedad, que tenemos una segunda ola y que entre todos podemos hacer algo. Las reuniones sociales, ya algunos especialistas están diciendo que dejó de ser una cuestión sanitaria y es una cuestión sociológica, porque aquel que haga una reunión social en su casa con 40 personas, no tenga ningún cuidado, ya excede lo sanitario y tiene que ver con una responsabilidad individual y colectiva. También en esto los estados tienen sus límites. Si entre todos no llegamos a un acuerdo, va a ser muy difícil que podamos nosotros, desde el pequeño o mucho espacio que tengamos, con la poca cantidad de gente... Te dicen, sí, cumplimos los protocolos. Sí. Bueno, sí, o una fiesta clandestina de 200 personas, no te alcanzan los patrulleros de la ciudad de Santa Fe para llevar preso a 200 personas. Sí, igualmente, al utilizar la fiesta clandestina hay que detectarla, porque es clandestina, hay que detectarla. Algunas podemos detectar, otras no tanto. Ahora se han sumado algunas cuestiones. Por ejemplo, en la última fiesta de tantas personas hubo varios delitos que estuvieron al mismo tiempo. Había drogas, delito federal, dedos pintados. Había decretos que habían sido violados y una multa de más de 100.000 pesos. O sea, que aquel que organiza una fiesta clandestina va a tener que ir a la justicia provincial a dar explicaciones con un sumario abierto, y si tiene algún otro delito, también la justicia federal está trabajando con nosotros. Eso también hay que decirlo, porque detrás de todo eso hay un gran negocio y hay que caer contra esos grandes negocios también. Hablando de policías, ¿se reforzó la policía o no? ¿Qué crees vos? ¿Se quedó en promesas o este tema o no? Es difícil cuantificar eso, Guillermo, porque tenemos que salir con un cuenta ganado a contar los policías y las motos. No, pero muchos dicen, bueno, vemos, o sea, siempre esta cuestión, y vos lo sabés como periodista, siempre ha aparecido en forma espasmódica. Sí, claro. Aparece el problema de seguridad, vemos caminantes. te llenan de patrulleros, de caminantes, el microcentro, y a la semana desaparecen. Sí, lo único importante de este cambio que hubo es que ahora tenemos diálogo y podemos, a través de lo que nosotros vemos y lo que nos transfieren las vecinales y todo eso, transferir. Por ejemplo, hoy hay controles de motovehículos en gran parte de la ciudad y seguramente van a ser todos positivos, porque sabemos también lo que pasa en la ciudad de Santa Fe con los motovehículos. Este fin de semana está previsto muchos controles. Si logramos mantenerlo en el tiempo, creo que van a ser positivos, pero no depende del municipio.
Nosotros tenemos una partecita así del control de la seguridad y lo vamos a poner a disposición de la policía, de hecho está. ¿Te bancás la crítica, es decir, de retirar motos en la calle, que te digan quita motos? Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Durante mucho tiempo nosotros, a lo mejor no tuvo mucho impacto, pero lo hicimos, llevábamos oficinas virtuales a los barrios. ¿Qué hacíamos? Hablábamos con los que tenían moto, aquel que decía no tener un casco, le estábamos regalando un casco. Digo, ese tiempo ya pasa también. Hoy sabemos que gran parte estamos insistiendo, por ejemplo, con los que venden motocicletas, que tienen la obligación de dar el casco y que las motocicletas salgan con la patente de los lugares. Obvio. Eso lo estamos trabajando también. Pero llega un momento que el control tiene que estar en la calle y si hay que sacar una moto, hay que sacarla, porque no sabemos cuál es su destino, no pueden corroborar si la compraron o no, y también sabemos que muchos de los motovehículos hoy son utilizados para los hurtos callejeros. Emilio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.